¿Alguna vez has estado en una situación donde tu orgullo te hizo tomar decisiones de manera irracional, incluso sabiendo que no era lo mejor para ti ni para la otra persona? Este vídeo es para ti. Hablemos sobre cómo el ego puede nublar nuestra razón y nuestros sentimientos, cómo nos aleja de lo que realmente queremos, y cómo aprender a reconocer cuando el ego está tomando el control. Si te has sentido atrapado en una batalla interna entre el orgullo y la lógica, este vídeo te ayudará a entender cómo soltar el ego y tomar decisiones más sabias. Quédate para aprender cómo liberarte del peso del orgullo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sabías que la otra persona tenía la razón, pero no podías dejar de aferrarte a tu ego? O quizás, ¿te ha pasado que tomaste una decisión impulsiva solo para no perder la cara, aunque te sabías que no era la mejor opción? Te voy a contar algo que le pasa a mucha gente, incluyéndome. Hay momentos en los que, aunque nuestra razón nos diga que cedamos, nuestro ego se interpone. Y de alguna manera, el simple hecho de no querer perder o no querer parecer débil nos lleva a tomar decisiones completamente irracionales. La verdad es que el ego puede ser más fuerte que la razón o el sentimiento, y muchas veces nos aleja de lo que realmente queremos o necesitamos. Hoy vamos a hablar de cómo el ego puede ganar, cómo nos engaña, y cómo podemos aprender a soltarlo para tomar decisiones más sabias y alineadas con lo que realmente queremos en nuestras vidas. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo ya que estoy subiendo contenido con alto valor y me encantaría que me apoyaras. No esperemos más y comencemos. El ego es ese pequeño, o gran, monstruo que vive dentro de todos nosotros, que nos dice que necesitamos estar siempre por encima, que no podemos mostrar debilidad, que siempre debemos tener razón. Pero, ¿qué pasa cuando el ego comienza a tomar el control? A veces el ego nos empuja a actuar de maneras que no solo son destructivas, sino que también nos alejan de lo que realmente necesitamos para ser felices. El ego funciona como un filtro que distorsiona nuestra percepción de la realidad. A veces no vemos las cosas tal y como son, sino como nuestro ego quiere que las veamos. Nos hace pensar que tenemos que ser perfectos, que nunca podemos mostrar vulnerabilidad, que la opinión de los demás siempre tiene que alinearse con la nuestra. En conflictos con familias o parejas, a menudo el ego nos hace mantener una postura rígida solo por no perder. Puede ser una pelea en la que en el fondo sabes que ceder haría la situación mucho más tranquila, pero tu orgullo no te deja. Lo mismo puede pasar en el trabajo o con amistades. El ego es más que solo orgullo. Es nuestra forma de protegernos. A veces, sentimos que si cedemos, perdemos poder, control o incluso nuestra identidad. Pero lo cierto es que, en el fondo, lo que está sucediendo es que el ego nos hace creer que nuestra valía está atada a siempre tener razón, siempre salir victoriosos. Esto es lo que nos hace ceder a la tentación de no escuchar nuestra razón ni nuestros sentimientos. El ego busca constantemente validación externa. No quiere perder frente a los demás. Es ese impulso de decir, tengo razón, aunque internamente sepamos que la otra persona tiene un punto válido. El orgullo busca ganar, mientras que la dignidad busca paz interna. A veces, lo que creemos que es mantener nuestra dignidad, es en realidad nuestra lucha interna con el ego. Las relaciones humanas son especialmente vulnerables al impacto del ego. Ya sea en relaciones de pareja, familiares o de amistad, el ego puede hacer estragos. A veces, nos vemos envueltos en una competencia de quién tiene la razón, y el verdadero objetivo, la conexión emocional, el entendimiento mutuo se pierde. En una relación de pareja, el ego puede ser la causa de peleas interminables sobre cosas triviales. Nadie quiere ser el primero en disculparse, nadie quiere admitir que se equivocó. El ego, en este caso, puede bloquear la comunicación y la empatía. A veces, el ego hace que perdamos la perspectiva en discusiones familiares o con amigos, donde lo que realmente importa es resolver el conflicto y no ganar la batalla. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de que el ego existe. La autoconciencia es el primer paso. Si no sabemos cuándo nuestro ego nos está controlando, es casi imposible que podamos cambiar. Pero si empiezas a ser más consciente de cómo te sientes y que está moviendo esas decisiones, podrás empezar a soltar el control del ego. La humildad es el antídoto más poderoso contra el ego. Ceder no significa perder. De hecho, reconocer que no siempre tenemos la razón es una muestra de madurez y fortaleza interna. Haz énfasis en la importancia de conectar con lo que realmente sientes. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu mente? Cuando dejamos de lado la necesidad de tener razón, estamos más abiertos a escuchar a los demás y a reflexionar de manera más profunda.
El ego nos dice que ser vulnerable es un signo de debilidad, pero en realidad, ser vulnerable es una forma de ser auténtico y real. Eso nos conecta con los demás y nos permite tomar decisiones más sabias y equilibradas. Recuerda, el ego no define quién eres. Todos lo tenemos, pero no todos tenemos que dejar que controle nuestras vidas. Si aprendemos a reconocer cuando el ego está tomando el mando, podremos tomar decisiones más sabias y profundas, tanto para nuestra felicidad como para nuestras relaciones. Si sientes que el ego te está frenando, que está afectando tus decisiones o relaciones, lo primero que debes hacer es reconocerlo. Solo entonces podrás tomar las riendas y empezar a tomar decisiones que te acerquen a lo que realmente deseas. Ahora, quiero saber tu experiencia. ¿Alguna vez el ego te ha jugado una mala pasada? ¿Cómo lograste soltarlo, o qué aprendiste de esa situación? Comenta abajo, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para más contenido sobre cómo mejorar tus relaciones y vivir de manera más auténtica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor, y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.